Buenas noches a cada uno de ustedes. Muy agradecidos estoy por su presencia, por poder compartir con ustedes esta noche y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, nos corrija y más que nada nos prepare para la pronta venida del Señor Jesucristo. Voy a pedir que inclinen sus rostros conmigo. Yo voy a arrodillar aquí al lado del púlpito y vamos a pedir la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta noche porque tú has sido tan amoroso, tan cariñoso para con nosotros. No solo enviando a tu Hijo, Señor, para vivir, morir y ser resucitado por nosotros, pero en este momento es nuestro abogado, Señor, nuestro sumo sacerdote, que nos está preparando para su pronta venida. Señor, nosotros queremos estar listos y esta noche, al presentar este tema tan importante sobre nuestra identidad como tu pueblo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene plenamente, rodea este edificio con tus santos ángeles, eliminando toda influencia maligna y que nuestros pensamientos, Señor, estén enfocados en ti y que tú nos hables y nos prepares, Señor, para ese hermoso día que viene muy pronto. Eso todo lo pedimos y, Señor, te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. He descubierto con los años que, aunque la iglesia está creciendo rápidamente en diferentes partes del mundo, algunos más que otros, pero el conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, en cierta forma está siendo reducido. O sea, tenemos más miembros de la iglesia, pero menos conocimiento de quiénes somos. Nuestra identidad es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿De qué familia vienes? ¿De qué país? ¿En qué país tu familia origina? ¿Qué cultura? ¿Qué comida? ¿Cómo te vistes? ¿Cuál es tu idioma? Todo esto influye quiénes somos como persona, como familia. Nuestra familia tenemos varias raíces originarias. Tenemos, por ejemplo, norteamericanos aquí de Estados Unidos, bolivianos, peruanos, mexicanos. Y en cada país aprendemos el himno nacional. Y cuando los niños eran pequeños y hacíamos olimpiadas familiares, el que ganaba le cantábamos su himno nacional. Y lo poníamos ahí como ganador, como si fuese héroe olímpico. Pero preservamos a lo posible la cultura de los niños, para que ellos tengan orgullo de dónde vinieron, para que sepan cuál es su cultura, de dónde originaron y para que se recuerden de su pueblo y de su familia, aunque fueron adoptados, que se recuerden y oren por su familia. Oren aunque en un caso de un hijo, él no conoce su familia, ni nosotros tampoco, pero en una hija y un hijo conocemos bien su familia y oramos y los visitamos cada vez que pasamos por allí. La iglesia también tiene su identidad. Ahora, al revisar el internet, me preguntaba, ¿cuántas iglesias o denominaciones hay en el mundo? Protestantes. Más de 33,000. Una página web calcula 43,710. Y cada día lo cambia mientras nuevas iglesias se están formando. ¿Será que hace falta una nueva iglesia en el mundo? O sea, 33,001. Por el hecho de tener otra iglesia, ¿vale la pena comenzar otra? Ya sobran. ¿Por qué debe haber entonces la iglesia adventista? No es solamente una de muchas. Tiene un propósito muy especial. Mirando para atrás podemos ver en el nacimiento del movimiento del protestantismo, podemos ver lo de Martín Lutero, por ejemplo. Martín Lutero era un sacerdote católico. Su intención de Martín Lutero no era de salir de la iglesia católica. La intención de Martín Lutero era de simplemente reformar su iglesia y mejorarla. Y él, al descubrir que la salvación no se puede obtener por las obras, él empieza a abrir la palabra de Dios como él entendía. Él sabía leer el latín, él sabía leer otros idiomas, griego, hebreo, porque él era un teólogo estudioso. Entonces, al poder leer lo que la gente común laica, podemos decir, lo que ellos no podían leer,
Él descubre las verdades de la salvación por la fe. Pero al intentar atraer esa verdad a su iglesia, él descubre que se encuentra rodeado por oposición. Y dentro de poco se encuentra fuera de la iglesia. Excomulgado. Ahora él empieza con todo su entrenamiento a enseñar y de ahí nace la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia luterana. La iglesia luterana, al ser formada bajo la instrucción de Martín Lutero, forman lo que llaman un credo. La iglesia luterana tiene un credo. Creemos esto en esto. Cuando cada vez que Martín Lutero traía una nueva enseñanza bíblica, ¡plac!, lo añadían al credo. Pero cuando muere Martín Lutero, el credo queda en cemento, ya no se cambia más. O sea, si tú aprendías nuevas verdades, tenías que salir de la iglesia luterana. Entonces, un credo es como poner en cemento: esto es lo que creo y no puedo cambiar más. Y también, por ejemplo, la iglesia bautista. Cuando la iglesia bautista se funde, nos trae la verdad sobre el bautismo. El bautismo no es con agua, así sobre la cabeza, es una inmersión, es una muerte y una resurrección. Y la iglesia bautista es formada con esa nueva verdad. Pero ellos también hacen su credo. Y cuando los fundadores mueren, el credo se queda en cemento. Ya no se puede cambiar. Si tú aprendes más cosas, tienes que salir de la iglesia bautista. Y en esa misma forma, las diferentes iglesias forman su credo. Vamos a ver cómo la historia de la iglesia adventista es diferente. Nosotros no tenemos un credo. Y vamos a ver el por qué. La iglesia adventista pasa por diferentes etapas de crisis. Y en esas crisis se aprenden nuevas cosas. La primera crisis fue antes que existía la iglesia adventista. Existía el movimiento del adventismo. En más o menos 1830 y algo, empieza a descubrirse que Cristo viene pronto, y un movimiento que entra a todas las iglesias. Por todo Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, se predica: Cristo está por venir, las profecías claramente lo indican. Y entonces ellos empiezan a estudiar, y hay en las diferentes iglesias simultáneamente un movimiento de reavivamiento y preparación para la venida de Cristo. En esos días no había iglesia adventista, era simplemente un movimiento entre todas las iglesias, un reavivamiento. Entonces, al enseñar eso, llegan a la conclusión que en el año 1844, en el 22 de octubre, algo iba a pasar. Esa fecha está bien comprobada. Bíblicamente no hay cómo escaparse de esa fecha. El problema era que al purificar el santuario, no entendían bien el proceso del santuario con Moisés. Entonces ellos calculan que eso significa la venida de Cristo. Y Dios permitió eso, con el propósito de levantar el interés. El 22 de octubre de 1844 habían más o menos 50,000 adventistas, personas esperando el segundo advenimiento de Cristo. Salieron de todas las iglesias, a veces lo botaron de la iglesia, a veces quedaron en sus iglesias, pero todos esperaban la venida de Cristo. 50,000. El 23 de octubre habían más o menos entre 50 a 500. Algunos calculan 500 calculando, pero el grupito más pequeño fue 50. Porque como no vino Cristo, muchos abandonaron la fe. Entonces quedaron ese grupito pequeño y decidieron: mira, pero las fechas cuadran, ¿cómo puede ser? Ahora, es necesario tener una misión. Y se empezó a formar un grupo. Pero ¿cuál era la misión? Las instituciones hoy en día donde uno trabaja tienen lo que llaman su misión que ponen en la pared. Cada institución debe tener su misión. Acá tenemos uno también, pero no lo van a encontrar en la pared, tengo que ponerlo todavía. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Está definido quiénes somos y a dónde vamos. Y la misión y la visión. Bueno, Jesucristo, cuando llegó aquí, tuvo una misión. Esa misión lo podemos ver en Isaías 61. Jesús se levantó cuando inició su ministerio, capítulo 61, versículo 1. Dijo Jesús, bueno, y versículo 2 también: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a aperturar de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de Dios. Eso lo leyó Jesucristo cuando Él empezó su ministerio. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Ahí lo pueden ver. Rescatar a los presos, alcanzar a los heridos, sanarles, rescatarles, darles libertad y mostrarles el amor de Dios. Y Jesús lo hizo. Esa es nuestra misión también, hermanos y hermanas. Nuestra misión es alcanzar a la gente con el amor de Dios. Solamente que hoy en día hay tanta bulla, tantos ajetreos en el mundo que a veces nos olvidamos la misión, pero vamos a enfocar más y más en la misión específica para esta generación. No podemos, si no conocemos nuestra misión, sinceramente, posiblemente no seamos adventistas. Porque un adventista sin misión no es adventista. Vamos a aprender un poquito más sobre eso. Entonces Jesús claramente indicaba su misión. Y cuando Él venga otra vez, Él va a juzgar sencillamente a todo su pueblo. Dice Mateo 25, en versículo 32, que Él va a reunir a todas las naciones y los va a juzgar con algo muy sencillo. Va a dividirlos como las ovejas y a los, dice acá, las ovejas a su derecha y cabritos a la izquierda. Y versículo 34, el rey les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Es muy sencillo. El hecho de cuidar de otros es el proceso que Dios utiliza para ver a qué lado estamos. Si solamente nos cuidamos de nosotros mismos, no estamos al lado de Dios. Si damos de comer a los hambrientos, agua a los sedientos, ropa para los desnudos, visitar a la gente en la cárcel, a los enfermos, visitarles. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice: estás conmigo entonces, porque la razón por la cual yo vine a esta tierra es para hacer justamente eso. Entonces, nosotros a veces entramos en discusiones teológicas y esto y el otro, pero la verdad es que es muy sencillo. Y vamos ahora a volver a las raíces. En 1844, la iglesia sufrió, este movimiento adventista sufrió un gran chasco. El chasco de que, aunque la fecha cuadraba con sus estudios y no sabían cómo salir de esa fecha, cuadraba bien, pero no sabían por qué Jesús no vino. Entonces empezaron a estudiar. Y vamos a ver que hay pilares, creencias adventistas que son únicas para la iglesia, y tenemos otras creencias que compartimos con nuestros hermanos evangélicos, hermanos protestantes en otras iglesias y denominaciones. Al estudiar la palabra vamos a encontrar algo muy importante, una cosa que pasó. Las creencias y pilares adventistas no vinieron de dentro de ese grupito, vinieron de afuera. Otras personas hicieron conocer a ese grupito las enseñanzas bíblicas, y ellos al comprobarlo en la palabra de Dios, ellos fueron asimilando lo que ellos vieron que era bíblico. Y uno de los primeros, que obviamente está en nuestro nombre, adventista. ¿Será que Jesús viene pronto? Una de las creencias principales de la iglesia, del movimiento adventista, era que sí, la venida de Cristo es bíblico y es inminente y va a ser pronto. Obviamente, cuando uno calcula en una vida tan corta como la nuestra, podría parecer largo, pero comparando la historia del mundo, la venida de Cristo ya está a las manos, aún a la puerta. Y vamos a ver en Mateo 24, 32 y 33, vamos a ver por qué y cómo podemos saber que está aún a la puerta. Número uno, la venida de Cristo es inminente. Ahora, yo tengo un hermano que no es adventista, y un pastor visitó a su iglesia, y en predicar en esa iglesia, el pastor visitante comentó: la venida de Cristo puede ser tan lejano que podría ser hasta 2000 años antes que venga Cristo. Ahora nosotros escuchamos eso y decimos: no puede ser, qué imposible, ¿cómo van a hablar así? Pero hace unos años atrás yo escuché 4 pastores adventistas decir casi lo mismo, decir que podría ser hasta 1000 años que venga Jesucristo. Perdona, eso no es ninguna doctrina bíblica ni pilar de la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día
enseña y cree y tiene la convicción y la motivación que es la venida de Cristo está muy cerca y debemos preparar al mundo para su venida. Si yo creo que la venida de Cristo puede ser hasta 1000 años, entonces yo me voy a ir a dormir mejor. O mejor me voy a ganar dinero para mis bisnietos. Voy a crearme un imperio. Voy a trabajar haciendo mi negocio. ¿Por qué? Si Cristo no va a venir por 1000 años, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Pero esa es una mentira del enemigo. Nosotros creemos y seguimos creyendo y trabajaremos de acuerdo con ese pilar tan principal. Cristo viene pronto, prepárate. Número 2. Se descubre una señora bautista del séptimo día. ¿Saben ustedes que hay bautistas del séptimo día? Una señora del nombre de Rachel Oakes, bautista del séptimo día, llega a visitarles y les hace comprender que en la Biblia el sábado nunca cambió. Pero ellos dicen, ¿pero qué? Qué raro si nosotros guardamos el domingo. ¿Cómo es eso? Todos los adventistas guardaban el domingo. Pero la señora Oakes, la hermana Oakes, dice, no, es que la Biblia dice que Cristo creó, el verbo creó los cielos en 6 días y descansó el séptimo día, lo santificó. Y también en Éxodo le muestra. Y también le muestra en Lucas cómo Jesús mismo guardaba el sábado. Entonces, esos hermanos, dirigentes, pioneros del movimiento adventista, descubren la verdad del sábado y deciden guardar el sábado legítimo, el día santo del Señor, el séptimo día. Ahora, hoy en día Babilonia hace todo lo posible para confundir al mundo. Babilonia significa confusión, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han visto un calendario que empieza con lunes? ¿Alguien ha visto un calendario que empieza con lunes? Algunos dicen sí, otros no. Está por todos lados, hermanos. Hay confusión. Ponen al séptimo día como domingo. ¿Cuál día realmente es el séptimo día? ¿Y el primer día? Todo el mundo lo sabe. Pero ahora hay calendarios que empiezan con lunes y terminan con domingo. Y gracias a Dios por los portugueses, que ellos no le ponen nombre a los días de la semana, le ponen número. Lunes es segunda-feira. Y martes, terça-feira. Y cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. O sea, para los portugueses no se les puede confundir. Entonces, gracias a Dios por el idioma de portugués, que como tienen número, difícilmente, pero sabe que aún en Brasil yo veo un calendario que empieza el primer día de la semana, segunda-feira. Qué estupidez. Yo tengo que decir que Babilonia está procurando confundir al mundo de cuál día es el séptimo día. Pero todos sabemos que el primer día es el domingo y el séptimo día es el sábado. Entonces Rachel Oakes presentó esta verdad y nuestros líderes pioneros vieron que era bíblico completamente y rechazaron el domingo como día santo y aceptaron el día del Señor, el día santo, el día sábado. El segundo pilar, el primero siendo la venida de Cristo inminente y el número 2, el sábado. Adventistas del séptimo día. Está en nuestro nombre los 2 pilares. Pero continúan estudiando y encuentran otra verdad, una verdad muy importante y muy interesante, que Cristo, que al estudiar el santuario del Antiguo Testamento, cuando Moisés creó el santuario, Cristo estaba ejerciendo su trabajo como sacerdote y en el 22 de octubre de 1844, en el día de expiación, él como sumo sacerdote entra al lugar ¿qué? Santísimo. ¿Con qué propósito? Se llama purificar el santuario. Ahora, ligeramente recordemos un poco de lo que pasaba. Todo el año venían las personas, por ejemplo, ¿alguien hoy día ha cometido un pecado? ¿Perdiste la paciencia hoy día? ¿O hablaste mal? ¿O pensaste algo mal? Bueno, casi nosotros todos tenemos que luchar contra tentaciones todos los días. Pero cuando una persona, un judío, un miembro del pueblo de Israel, pecaba, tenía que venirse con su corderito hacia el sacerdote hasta el santuario donde le esperaba el sacerdote. Él tenía que poner sus manos sobre la cabeza y no así, no así nomás como ungir una persona. Tenía que poner todo su peso encima de la cabecita
¿Pueden imaginarse el pobre corderito echado? Y el pecador poniendo su peso de su cuerpo encima de la cabeza, diciendo, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Y simbólicamente pongo sobre esta ovejita mis pecados. Y el pobre corderito no sabía lo que estaba pasando, solamente que este hombre le está aplastando la cabeza, y después el mismo pecador tenía que tomar el cuchillo y cortarle. No el sacerdote, el pecador cortaba al cuello de esa ovejita, y la ovejita tenía que morir por el pecado de ese hombre o esa mujer. Entonces se ponía la sangre sobre los cuernos que estaban alrededor del altar, y también sobre la cortina. Todo el año iban acumulando allí. Pero un día, el día de expiación, el sumo sacerdote, un día al año, entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Estaba ¿cómo se llama ese arca? El arca del pacto. Entraba allí y él tenía que confesar sus pecados. Imagínate un sumo sacerdote que entra así, recién había cometido adulterio, va a entrar a la presencia de Dios, ¿qué pasa con él? La presencia de Dios destruye al pecado y al pecador. Entonces tenía que tener todos sus pecados confesados. Y cuando entraba allí todos los pecados acumulados fueron limpiados y puesto esos pecados, el culpable, sobre la cabeza del chivo expiatorio, y él se le mandaba a morir en el desierto. Ahora, eso que hizo Jesús el 22 de octubre de 1844 al pasar al lugar santísimo es para limpiar no solo el santuario simbólicamente, pero ¿dónde mora Jesús? En nuestros corazones. ¿Será que el Espíritu Santo puede morar en un corazón de una persona impura? No lo escuché bien. No puede, ¿no? Por ejemplo, voy a ser muy sincero. Si a mí me gustan las telenovelas y voy a estar mirando ¿en las telenovelas hay adulterio? ¿Hay inmoralidad? ¿Hay a veces otros crímenes? ¿Hay abuso? ¿Hay palabras grotescas? Y si yo me lleno la mente con eso, ¿eso me prepara la mente para que el Espíritu Santo more en mí? No es posible. Entonces, si yo lleno mi mente con la basura del mundo, el Espíritu Santo no puede morar en mí. Pero yo tengo que preparar mi mente con las cosas de Dios para que el Espíritu Santo pueda. Entonces, hay un proceso de limpieza. Nosotros estamos por salir de una casita, hemos vivido aquí varios años y estamos desocupando la casa para otra familia. Nosotros vamos a estar mudándonos a Bolivia, aunque vamos a estar yendo y viniendo igual, pero ya no vamos a ocupar una casita aquí. Pero las cosas acumuladas, si le pueden preguntar a mi esposa, las cosas se acumulan con los años y uno va vaciando y siguen saliendo cosas. Y nunca se termina. ¿Y qué hacemos con esto? Hay que botarlo, hay que ofrecerlo, hay que regalarlo. Pero igual se botan y se limpian y se botan y se limpian y nunca se acaba. Porque las cosas se acumulan. ¿Cómo es el pecado en nuestro corazón? Hemos vivido tantos años en esta tierra que a veces bien adentro están metidas las cosas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo un día nos limpia, el siguiente día otra cosa sale y otra cosa. Entonces es un proceso que el Espíritu Santo está haciendo. Se llama eso purificación del santuario. El hecho de preparar nuestros corazones para parar frente al trono de Dios, limpio, purificado del pecado, todo perdonado, todo santificado. Ahora, ¿qué significa santificación? El proceso de llegar a ser santo. Entonces, para que Dios nos escriba su ley en nuestros corazones y nuestras mentes, para que Él nos saque la mundanalidad y nos prepare, es un proceso. Y eso es lo que está haciendo nuestro sumo sacerdote ahora, purificando el santuario, su pueblo. Ahora, Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa, la novia. Pueden imaginarse, jóvenes, vamos a imaginarnos que ustedes vienen a la boda. Yo he tenido el privilegio de casar a muchas parejas y me toca casar a otro piloto y su esposa en diciembre. Me encanta casar a los misioneros porque se conocen en el campo misionero y después se quieren casar y mi privilegio. Entonces, si tú quieres encontrarte una misionera, vete al campo misionero, ahí hay. Entonces yo me paro allí, ahí está el esposo, ¿no? Yo soy el pastor, ahí está el esposo, esperando a su novia. Y de repente viene la novia, le abren las puertas y está con el vestido blanco, pero manchado de todo tipo de barro. Ay, me olvidé lavar la ropa.
Perdóname, me olvidé de bañarme, no tuve tiempo, esta mañana me olvidé que me iba a casar. ¿Se pueden imaginar eso? Ay, qué chasco para el esposo, qué vergüenza. Ya no está perfecta y pura, está toda manchada. Simplemente se olvidó o no le dio importancia. ¿Es posible olvidarte que te ibas a casar ese día? No. Si estás preparándote para tu matrimonio, tu boda, es un proceso de limpiar y preparar, y cuando llegue ese día ya estás listo o lista, en el caso de la novia. Ahora, Jesús está por venir, pero cuando Él venga va a encontrar una esposa sin mancha ni arruga, preparada, como la santa ciudad que baja del cielo. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, la primera es la venida de Cristo, inminente. La segunda era el sábado. La tercera es el santuario, el proceso de doble fase, que Jesucristo está en el lugar santo, pasa al lugar santísimo para purificar el santuario, purificar a su pueblo, para que Él pueda venir y encontrar una novia sin mancha ni arruga. ¿Está claro? Por si acaso, la iglesia adventista es la única iglesia que enseña eso. A muchos no les gustan saber de ese proceso. No hay otra iglesia que enseña eso. Pero es que la iglesia adventista tiene una misión muy especial. Tiene que preparar al mundo para la venida de Cristo. Y hay primicias. Las primicias las podemos encontrar en Apocalipsis 14. Ese grupito se llama 144,000. Y ellos no son los únicos que serán salvos. Nosotros en la iglesia adventista no creemos que somos los únicos que seremos salvos. ¿Sí o no? Por si acaso alguien va a ver esto en televisión o lo va a mirar en un video, la iglesia adventista cree que somos solamente una pequeña parte de ese gran redil, los hijos de Dios. Que Dios tiene hijos en todas las iglesias. Y nuestro proceso es de prepararnos. Jesús dijo, yo me santifico, Señor, para que ellos también se santifiquen. Entonces, nosotros nos preparamos para ser los mensajeros que llevan al mundo las buenas nuevas de la venida de Cristo. Entonces, como adventistas, tenemos una misión, no ser los únicos, no, pero ser los primeros. Ser los primeros en prepararnos para que podamos ser llenos del Espíritu Santo en la lluvia tardía, para predicar y pregonar por todo el mundo la venida de Cristo. Para que miles, quizás millones, yo no sé cuántos, entren acepten la invitación y sean preparados. Entonces, ese grupito que sigue al Cordero donde quiera que vaya, tiene una misión: predicar 3 mensajes sumamente importantes. Entonces, los pilares, la segunda venida de Cristo, el sábado, el santuario, lo que Jesús está haciendo en el santuario hoy en día, aunque no lo acepten otros, nosotros no lo podemos rechazar sin el peligro de quedarnos fuera. Porque si no comprendemos la función de Jesucristo como sumo sacerdote hoy en día, nosotros no podemos formar parte de ese grupito que es preparado ahora. Tienes que comprender que hoy día Dios está preparando nuestros corazones, sacando el pecado, sacando la avaricia, sacando la mentira, sacando la decepción, sacando la mundanalidad, sacando el amor. ¿Cuántos de nosotros medio nacimos con amor al mundo? A ver, levanten las manos. Todos, ¿no? Nacimos con poquito de amor por eso y, ay, mira esa moto, ay, qué lindo, ese carro. Para mí, esa avioneta. Entonces yo mire, qué lindo. Entonces, no, yo quiero usar una herramienta para el Señor, pero no tengo que amarlo. O sea, a mí me encanta tener una avioneta para trabajar para Dios, pero no es porque amo la avioneta, es porque amo a la gente. Si yo empiezo a amar la avioneta, estoy mal. Si yo empiezo a amar las cosas, estoy mal. Pero no hay nada mal en tener una herramienta para salvar a otros, pero hay algo mal en amar las cosas del mundo. Entonces tengo que amar a Dios y amar a las personas, pero no las cosas del mundo. Entonces, nosotros nacemos con eso. Entonces el Espíritu Santo, el trabajo es sacar y purificar el corazón para que quede limpio y preparado. Y vamos a llegar al mensaje pronto que tenemos ahí. Número 4. Primero el segundo advenimiento, el sábado. El tercero es la función del sumo sacerdote, ahora en el santuario. Y número 4, el estado de los muertos. El estado de los muertos no es como el estado de Tennessee. No es un estado físico, es un estado de inconsciencia.
¿Qué pasa cuando yo me muero? Es sumamente importante. Casi todos los otros cristianos, casi todos, creen que cuando uno muere, sigue viviendo. Y esa es la mentira que dio Satanás cuando le dijo a Eva, ¿no? Ciertamente no morirás. Y nosotros, como cristianos, muchas veces hemos aceptado la creencia de Satanás, la mentira. No me muero. Cuando me muero, no me muero. Simplemente me voy a otro lugar a vivir. Algunos dicen se va uno al infierno, otros dicen se van al cielo, pero siguen viviendo en otro lugar. Entonces uno no muere, uno sigue vivo. Pero dice la Biblia que cuando uno muere, muere. Entra en un estado de inconsciencia. Es interesante que Jesús siempre llamaba a la muerte ¿qué? Sueño. Anoche yo dormí, ¡paf! Y cuando me di cuenta ya era la mañana. Estaba cansado. Pasaron tantas horas, pero no me di cuenta, pasó así nomás como un instante, porque yo estaba inconsciente. Cuando uno está inconsciente, 1000 años es como un segundo, ¿sí o no? Cuando yo estoy durmiendo en la muerte, en la tumba, puede pasar 10.000 años y cuando me despierta, yo ya no me doy cuenta, pasaron como un segundo, pluc, pluc, así nomás. Entonces, Jesús siempre llamaba a la muerte un sueño. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo, está durmiendo. Ah, entonces está bien, Lázaro, está durmiendo. Estaba enfermo, pero debe estar bien. No, no, no. Dijo Jesús, Lázaro está muerto. Cuando ellos entendieron que estaba muerto, les fue difícil. ¿Cómo Jesús va a permitir que se muera su amigo? Pero Jesús fue para despertarlo a Lázaro. Ahora, Lázaro, si estuviese muerto y hubiese ido al cielo, si hubiese estado muerto y si hubiese ido a algún lugar. Pero Lázaro no se fue al cielo. ¿Dónde se quedó Lázaro? Por 4 días se quedó en la tumba. Por 4 días durmió. Cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente se despierta Lázaro y está vendado, está con su trapito todo, donde lo ataron, ¿no? A los muertos le ataban con una sábana. Entonces, y Jesús dijo, suéltenlo para que salga. Y tuvieron que ir ahí. Apestaba hace rato, pero ya no apestaba. Ya estaba vivo. Entonces lo soltaron y salió vivo y la gente, especialmente los saduceos que no creían en la resurrección, imagínense cómo les chocó eso. Entonces el cuarto pilar adventista es el estado de los muertos. Cuando uno muere, muere. Duerme hasta la resurrección. Entonces es importante saber eso, porque si no sabemos eso, no tenemos defensa alguna. No tenemos defensa alguna sobre comunicación entre los muertos. Ustedes saben que los muertos supuestamente intentan comunicarse con nosotros. Por todos lados he llegado a conocer gente que dice, mi abuelita que murió me apareció. Y otros dicen, no, mi mamá que murió me apareció. Por todos lados, en las películas, casi todas las películas hoy en día, las modernas, hay algo con los muertos. Se consultan con los muertos, se hablan o hay los brujos. Yo me recuerdo que yo estaba una vez viajando a Miami y un joven mexicano a mi lado me dijo que era brujo. Y él me dijo, ¿qué hace usted? Yo dije, soy misionero, piloto, pastor misionero. Me dice, yo soy brujo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te ganas la vida? No, me dice, la gente me pagan. Me pagan $100 y yo le hago la brujería que ellos quieren. Mayormente los hombres me pagan para llevarse una mujer de otro hombre, dice. Me dice, yo a cualquier esposa de uno, yo se lo saco y se lo doy a otro. No, pues sí. Yo hago mi brujería y esa esposa, ya se pelean entre ellos, se divorcian y placa, el otro va y se enamora de acá. Casi con $100 yo te doy cualquier mujer que quieras. Y me dijo una cosa, hasta tu propia esposa te lo puedo quitar. No. Sí. No. ¿Tú piensas porque eres cristiano que no te la puedo quitar? Sí. No, yo le quito las esposas a muchos cristianos. No, a mi esposa no le puedes quitar. No me la puedes quitar. No, yo te la puedo quitar. No, absolutamente no. Entonces él me dijo, a ver, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tu esposa ve telenovelas? No. ¿Tú miras películas del mundo? No. ¿Tú lees novelas? No. ¿Ves pornografía? No. Entonces no te la puedo quitar. Pero casi todos los cristianos tienen su debilidad, dice. Porque si ellos permiten al pecado entrar a su vida, yo los agarro. Pero si tú no vives del mundo, entonces no tengo cómo alcanzarte, dice. Entonces, eso me hizo reconocer una cosa muy importante, ¿no? Me hizo reconocer que el diablo tiene acceso a nosotros cuando nosotros le abrimos la puertita.
viendo las telenovelas, mirando las novelas, leyendo las novelas, los libros, mirando las cosas ilícitas, pensando en cosas ilícitas. Le abrimos una ventanita al diablo y él mete la mano y mete la pata y nos puede influir en formas que no queremos. Entonces hay que mantenernos puros, entregados al Señor, para que el Satanás no nos pueda meter el ganchito o el anzuelo. Ya, las 4 repetimos. El segundo advenimiento de Cristo es inminente, el sábado, el santuario, lo que Jesús está haciendo y el estado de los muertos. Nosotros creemos que el Espíritu de Profecía es un don que todavía sigue vigente, como todos los dones del Espíritu Santo, y que la hermana White fue utilizado, inspirado por Dios, para poder traernos en forma muy especial mensajes para esta generación. Pero de ninguna manera ella estableció una doctrina. Todas las doctrinas, los pilares que vamos a hablar, vinieron de afuera, no vinieron de la hermana White. Fueron traídos de afuera, adentro, estudiando, convenciéndose. Ellos verificaron y entraron como doctrinas. El Espíritu de Profecía fue hecho para confirmar que ese paso era correcto. Pero en ninguna forma originó con el Espíritu de Profecía, ninguna doctrina. Son 4 que hemos leído. Ahora vamos a ver, en 1844 esa crisis nos trajo a identificar cuáles eran los pilares. Ahora, el sábado es parte de los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y como yo enfoque en los 10 mandamientos, ¿sí? dice Apocalipsis que en el fin, en la última generación, habrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Ahora, hay un pueblo que guarda los mandamientos, entonces los adventistas se pusieron a predicar, hay que guardar los mandamientos. ¿Tenían razón o no? Sí, pero se equivocaron en enfocar tanto en las obras que se olvidaron que la salvación era por la fe. O sea, si predico, guarden los mandamientos, naturalmente uno piensa que uno se va a salvar por guardar los mandamientos. ¿Es posible salvarte por guardar los mandamientos? No. La salvación es gratis. Fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en 1888, Dios, por medio del Espíritu Santo, tenía que traer el mensaje. ¿Sabes qué? Salvación es por la fe. Santificación. Primero justificación, después santificación y al fin glorificación. Todo es por la fe. Entonces, al traer ese mensaje, todos se pusieron a ver otra vez qué es lo que tenemos que aprender. Y aprendieron muchas cosas. Una de las cosas que entraron son cosas comunes que tenemos con otras iglesias. En 1888 es cuando ya entramos a enfocar un poquito más en cuáles pilares creemos, pero que compartimos con otros cristianos. Número 1, creemos en la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que son 3. A veces le llamamos la Trinidad, pero mayormente no me gusta usar esa palabra, Trinidad, aunque expresa lo que creemos, pero para otras iglesias, como la Iglesia Católica, la Trinidad también tiene otros significados que no compartimos con eso. Así que prefiero decir la deidad. La deidad, 3 en 1. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3 individuos eternos que comparten la deidad que forma lo que conocemos, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen el mismo nombre, por eso se nos ordena bautizar en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre. ¿Ya? Entonces, definimos la doctrina de la deidad, la inspiración divina de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no fue traída por voluntad de los hombres, pero fue escrita cuando el Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los patriarcas para escribir. Entonces confirmamos que la palabra de Dios, como está en la Biblia, es su santa palabra y es divinamente inspirada. También afirmamos el problema del pecado. ¿Cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores, todo ser humano, solamente Jesucristo fue el único que no pecó. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo como una sustitución nuestra, o sea, Jesús murió en nuestro lugar. Eso fue afirmado. El plan de salvación lo comprendemos y lo afirmamos. Entonces, el problema del pecado necesita necesariamente un Salvador. Jesús vino como nuestro Salvador, vivió una vida perfecta,
murió por nosotros y fue resucitado. Si Él no hubiese resucitado, tampoco tenemos esperanza de resurrección. Todo eso fue afirmado y eso compartimos con otras iglesias también protestantes. O sea, no solo son doctrinas adventistas, tenemos también muchas doctrinas que compartimos con otros cristianos, también nuestros hermanos cristianos. En el libro, ¿qué es lo que creen los adventistas? ¿O qué creemos los adventistas? Es interesante que hay un concepto, y también en cuando la Asociación General, en el Congreso de la Asociación General, definieron nuestras creencias, no establecieron un credo. ¿Se recuerdan lo que es un credo? Un credo es una lista de creencias hecho en cemento, y si te sales de allí, te sales de la iglesia. No hay forma para crecer, no hay forma para aprender más, está establecido. Y por eso cuando se murió Martín Lutero, el sábado todavía no lo tenían bien establecido, entonces los luteranos todavía guardan el domingo. Pero ¿qué hubiese pasado si los luteranos hubieran dejado abierto su credo para seguir creciendo? Algún día podrían haber aprendido del sábado, pero ya no hay lugar en el credo. Para guardar el sábado tienes que no ser luterano. No puedes ser luterano y guardar el sábado. Entonces nosotros en la iglesia adventista, en la denominación de la iglesia adventista, decimos, nuestro credo es la Biblia. Si está en la Biblia, lo creemos. Eso deja abierto que hay verdad presente. Eso deja abierto que podamos aprender nuevas cosas. En la última generación, nosotros vamos a aprender más de Dios. Vamos a entender mejor el conflicto de los siglos. Vamos a reflejar mejor su carácter. Entonces, eso nos permite ir creciendo. Es muy importante que el concepto principal, un concepto central de la iglesia adventista de los fundadores, es que el pueblo de Dios siempre está aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la verdad. Así que no debemos ser, aunque debemos escudriñar, debemos ser muy cuidadosos en escudriñar cualquier cosa que escuchamos, pero no debemos ser muy críticos de personas que están estudiando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque eso es una parte central de la iglesia adventista. Está abierta la puerta para ir creciendo en nuestro conocimiento. Eso se llama verdad presente. Tiene que haber una verdad presente. La verdad presente para una generación puede ser diferente que otra generación. Pero ahora, con todo lo que vemos en el mundo, la venida de Cristo está tan inminente, tan cerca, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que reconocer que la verdad presente es primero permitir que el Espíritu Santo nos purifique. Muy importante. No podemos entrar, no podemos ser sellados mientras nuestra mente está llena de mundanalidad. ¿Entienden eso, no? En las Olimpiadas recién se acaban de jugar ¿en dónde? En Londres. Todas las pantallas estaban llenas de atletas. Yo estuve recién en Lima, Perú, donde gracias a Dios acabamos de conseguir una licencia para televisión en Lima, Perú. Muy felices estamos. Por primera vez vamos a tener una señal que cubre toda la ciudad, 12 millones de personas. En el día por lo menos, en noche hay como 10 millones. Pero de día hay más gente que salen de afuera y va a ser un gozo. Vivíamos en Lima antes y bueno, yo estando en Lima hace unas semanas atrás, miré una pantalla y había una mujer que estaba levantando, una chinota, que estaba levantando una pesa y tenía 300 kilos. Yo dije, ay, Señor, 300 kilos una mujer. Mujer sosa era, ¿no? Casi no se sabía si era hombre o mujer. Pero de toda manera, ella levantó 300 kilos. Yo mirando a los atletas cómo saltaban, cómo corren, pero me di cuenta, cada uno de ellos siguió un proceso de purificación. No entraron a las Olimpiadas así nomás, comiendo helados. Quiero ser atleta. Comiendo queso, montonadas así. Un cheeseburger, ¿no? ¿Sí o no? Los atletas entraron a una purificación. Se prepararon a su cuerpo, prepararon a sus mentes para poder competir con los mejores en el mundo. ¿Y ustedes piensan que el pueblo de Dios va a entrar a la recta final de este mundo jugando? No, va a ser con disciplina y con purificación. Dios también tiene sus atletas, sus olimpiadas espirituales, fuerzas especiales. Y vamos a ver que ese mensaje es principal. Entonces, una cosa que es quizás lo más genio
Lo más hermoso en el diseño de la iglesia adventista en sus creencias, ¿sabes cuál es? Es el hecho que todas estas creencias, las 4 pilares adventistas y las otras creencias que compartimos con el mundo cristiano, entran en un cuadro que se llama el conflicto de los siglos. Ninguna otra iglesia comprende el conflicto de los siglos. Comprendemos las acusaciones de Satanás contra Dios. Comprendemos que Dios es el que está siendo enjuiciado y que el carácter de Dios está bajo tela de juicio ahora. Por ejemplo, ustedes han venido esta noche, yo espero, con una esperanza de recibir un mensaje. Pero ¿qué pasaría? Vamos a imaginarnos, no es correcto, no es verdad, pero vamos a imaginarnos, si yo termino de predicar y salgo por la puerta, inmediatamente mi señora se levanta. Hermanos, lo que ustedes acaban de escuchar, ustedes piensan que David es un hombre de Dios, pero es un mentiroso, ladrón y adúltero. Vamos a imaginarnos que ¿ustedes qué dirían? Ay. Y yo siempre creía en el pastor Gates, pero su esposa dice que él es ladrón, mentiroso y adúltero. Y ella la conoce mejor que nosotros, así que seguro es así. ¿Y qué pasaría si yo vuelvo a escuchar eso? Hermanos, no la crean a mi esposa, es mentira. Yo la voy a disciplinar, mañana la voy a hacer desaparecer a ella. Y ¡prum! Desaparece mi esposa. Ahora yo vuelvo y les digo, ahora sí, ¿ya me creen? ¿Qué dirían ustedes? Usted seguro no solo es todo lo que dijo, seguro también es asesino. ¿No? Y aunque yo me defienda, ustedes no me van a creer. O sea, la única forma que yo me defienda es que yo me ponga a un lado y que mis hijos vengan y que todos mis hijos digan la verdad. Si mis hijos todos me defienden, perdonen hermanos, nuestra mamá a veces tiene sus problemas psicológicos, se confunde y habla cosas, pero nosotros nunca hemos visto que nuestro papá actúe en esa forma. Entonces, ellos pueden defenderme, pero yo no me puedo defender, ¿no es verdad? Otros pueden defenderme, pero si yo me defiendo, solamente me meto en problemas. Y si la hago desaparecer, peor todavía. Si Dios hubiese hecho desaparecer a Satanás, ya no hay acusador. ¿Qué dirían los ángeles? Seguro tenía razón. Mejor nosotros no decimos nada porque también nos va a hacer desaparecer. Entonces Dios ha tenido que ponerse a un lado, un poquito, aunque tiene toda la autoridad en el universo, nadie le puede discutir, pero Él se ha puesto a un lado y Él dice, las mentiras de Satanás se las puedo demostrar que son mentiras porque mira a mi pueblo. Aquí hay un pueblo, la última generación. Por si acaso, nosotros nos consideramos, veo que algunos jóvenes tienen un poquito de músculos, pero si te compararías con Eva, eres un enano. Eva, yo no dije Adán, dije Eva. Adán y Eva, más o menos se calcula que tenían ¿cuántos metros de alto? Como 5 metros de alto. ¿Se imaginan cuando Adán levantaba un árbol? ¿Ah? Seguro Eva también lo recogía así. Y nosotros hacemos fisiculturismo, todo para que nos veamos bien. Y Eva me mira, ¿y quién es el enanito allá abajo? Nosotros no somos nadie, somos la peor generación en la historia del mundo, la más chiquitita. Yo sé que mejoramos en estos 100 años un poquito la medicina y hemos logrado mejorar a nuestros padres, pero ahora se está descubriendo que los padres están viviendo menos que sus hijos. No, perdón, al revés, que están viviendo más que los hijos, ahora están empezando a morir más temprano. ¿Por qué? Porque la dieta es peor que sus padres. Entonces los padres antes fueron superados por sus hijos, pero ahora está yendo al revés otra vez, está cayendo. Nosotros hemos llegado al fin de la historia de 6,000 años y somos la raza más enanita, los más cortitos de vida, ni siquiera vivimos casi 100 años. De vez en cuando una persona pasa los 100. Normalmente 60, 50, 70 años. No somos nadie, pero en esta generación Dios dice, en este pueblo yo voy a demostrar mi poder. Aunque sean los más chiquititos, los más débiles, en esa generación yo voy a reflejar mi carácter. Entonces, el Padre está ahí mirando, el Hijo está en el lugar santísimo del sumo sacerdocio, haciendo el trabajo de purificar esta generación, y Él tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ellos creen en los testimonios, que es el Espíritu de profecía. Y ellos están permitiendo que Dios los modifique día tras día. Señor, esta mañana, por favor, yo me entrego a ti. Perdóname, Señor, por mis debilidades.
Pero Señor, pon en mí tu Espíritu Santo, ayúdeme que mis palabras, mis sentimientos, todo sea de acuerdo con tu voluntad. Que no permita, Señor, que nada entre a mi mente que no sea de tu agrado. Señor, por favor, hoy día, haz conmigo lo que quieres. Y ese pueblo, y no solo aquí, en China, en Mongolia, en África, en Europa, en Sudamérica, por todos lados, Dios tiene su pueblo que está preparando. De cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo no me quiero perder esa, no sé si ustedes cómo se sienten. No se lo pierda, ese es el honor más grande que hay para ser lleno y ungido del Espíritu Santo, pero requiere una preparación. Entonces, aquí estamos en ese proceso. Ahora, la verdad presente, tenemos que comprender el conflicto de los siglos. Satanás es el acusador del Padre, el Padre prepara un pueblo, el pueblo vive de acuerdo con la voluntad del Señor. Satanás acusa a Dios, pero Dios pone como evidencia a su pueblo. Satanás se lo ve como mentiroso, el que gana es Dios. Nosotros no lo hacemos porque nosotros queremos ser salvos, lo hacemos para defender a nuestro Padre Celestial. El diablo acusó a mi Padre de ser mentiroso. Yo me entrego al Señor para que Él me utilice para comprobar que ese es un mentiroso. Vamos a defender el carácter de nuestro Padre, ¿no les parece? Lo hacemos por amor a nuestro Padre. Entonces, hoy en día en la iglesia hay personas a ambos lados, hay teólogos a ambos lados, hay de todo, dicen no se puede, no se puede, pero ¿sabe qué? El diablo dice no se puede. Hay un dicho que dice, si en tu camino de la vida tú no te enfrentas con el diablo, seguro estás caminando en la misma dirección. ¿No les parece? Porque si estuviesen caminando al opuesto se van a enfrentar con el diablo, pero si todos van en la misma dirección nunca la vas a encontrar. Entonces cuando tú te estás preparando te vas a encontrar con dificultades y gente que se oponen. Hay que tener cuidado. Ahora, nosotros no creemos que la iglesia adventista fue solamente una de 33,000 otras. Es la iglesia, el pueblo específicamente preparado para demostrar el carácter de Dios y preparar al mundo para su pronta venida. Es nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? El mensaje de los tres ángeles. En el libro Testimonios, tomo 8, página 316, dice lo siguiente: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Cuál lugar? El primer lugar. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. No, pero de mi carro, no. De mi casa, no. De mi tierra, no. De mi profesión, no. No debemos permitir que otra cosa ocupe nuestra primera atención. Que no nos cautive. Pero puedo ganar dinero. Yo estuve en México, conocí a un amigo en México, estuve la semana pasada en México y un amigo me dijo, he logrado conseguir una mina de oro, voy a hacerme rico. Yo le dije, pero si eres un cristiano seguro Dios no te lo va a permitir. No, pero Dios me ha prometido que voy a ser rico. No te ha prometido. Él es un judío, así hay que perdonarlo. Es un judío mesiánico y muchos judíos piensan que su herencia es ser rico. No, si tú vas a ser, como es mesiánico, yo le hablo como cristiano, ¿no? Si tú vas a estar salvo cuando venga Cristo, no va a haber ningún rico que se salve, porque no va a haber ninguna persona que va a tener oro en el bolsillo cuando venga Cristo. Ninguno. Todos vamos a estar colgaditos por fe de Dios y solamente vamos a tener a Dios como sostén. Todo sostén humano será cortado. Entonces le dije, hermano, si tú te vas a enfocar en el oro, vas a perder tu salvación. Ahora, él no es adventista, por si acaso. Así que él no entiende eso. Pero nosotros como adventistas, ¿cuántos adventistas les gusta ganar oro? ¿Ah? ¿Hay algunos que les gusta? Hablando de dinero. ¿Hay adventistas que aman el dinero? Hermanos, lo voy a leer otra vez. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. Número 1 es estos 3 mensajes. ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado los 3 mensajes de los 3 ángeles? Apocalipsis 14, versículo 6. El primer ángel. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Cuál juicio? ¿Cuándo llegó?
ese juicio empezó en 1844, el 22 de octubre. Cuando Jesús pasó a empezar ese juicio final, todo caso humano tendrá que pasar antes del juicio, antes que venga Cristo. Cristo no va a venir. Imagínate, yo soy un juez. Imaginemos que estamos en una corte y nos traen el acusado. Y antes que yo escuche como juez los testimonios de los abogados, digo, culpable, llévenlo a la cárcel. ¿Eso sería justicia o no? Tampoco Dios hace lo mismo. Antes de que venga Cristo con su galardón de vida eterna o la muerte eterna, Él tiene que haber enjuiciado a toda persona y llegado a una sentencia. No va a llegar, imagínate que me llevan a mí al cielo y después en el cielo, ¡uy! Cometimos un error. Como no habíamos completado el juicio, nos imaginábamos que David estaba bien, pero ya que llegó al cielo nos damos cuenta que no debería estar acá. No, Dios no comete errores. Cada caso tendrá que ser juzgado antes de que venga Cristo. Entonces el mensaje del primer ángel dice, diciendo en voz alta, en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ya ha venido. Ningún día va a venir, ya llegó. Ese es el primer mensaje. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Inmediatamente eso te lleva a los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Dios el Creador es el juez, empezó el juicio y va a juzgarlo de acuerdo con sus 10 mandamientos. Él tiene su ley y de acuerdo con esa ley será cada uno juzgado. Ese es el mensaje del primer ángel. Número 2, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Hay una ciudad, hay una mujer ramera que comete adulterio con los reyes de la tierra, representando la iglesia falsa, representando la confusión que crea, se llama Babilonia, Egipto, la ramera, y ha caído. Ese mensaje no es muy popular hoy en día. Cuando yo fui a México, ustedes saben que México es uno de los países más católicos. Y en países musulmanes, los cristianos caminan con mucho cuidado para no pisar mal con los musulmanes. ¿Qué pasa cuando se mezcla el gobierno de cualquier país con la religión? La persecución. Cuando un país es musulmán, persigue a todos los que no son musulmanes, ¿sí o no? Los botan a la cárcel. Dicen, no, oficialmente somos un país musulmán. Nadie predica nada más que eso. Y si eres otra cosa, bien, pero no digas nada a nadie, porque si tú conviertes a una persona, ¡pum!, a la cárcel o a la muerte. Cuando en Norteamérica se mezcla la religión con el Estado, cuando en México, que México por muchos años ha tenido separado el Estado, cuando Benito Juárez, el presidente, separó la religión del Estado, ellos, aún siendo católicos, tuvieron mayores libertades. Hoy en día hay menos y menos libertad en todos los países que se unen el Estado con la Iglesia. En México hoy en día hay menos libertades de lo que había antes. En Estados Unidos hay menos libertades de lo que había antes. En otros países también lo mismo está pasando. No es solo un país. Por todo el mundo se está uniendo la política con la Iglesia y eso resulta en pérdida de libertades y resultará algún día en una gran lucha entre el bien y el mal. Y tenemos que predicar sin temor. Sin temor. Babilonia ha caído, esa gran ramera, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de su vino de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones ilícitas. ¿Sí o no? Relaciones ilícitas, donde no están. Entonces, cuando la iglesia comete fornicación, es porque usted tiene relaciones ilícitas con gobiernos, mezclando la religión con los gobiernos. Eso es ilícito. Ya, el tercer ángel dice, le siguió diciendo, versículo 9, en alta voz. ¿Y por qué todos en alta voz? Porque todos tienen que escuchar. Si yo no quiero que tú escuches, yo puedo hablar así. Yo puedo hablar de voz baja para que nadie escuche afuera. En China la iglesia está perseguida. Muchos cristianos son perseguidos en la China porque no forman parte de la religión oficial. Y cuando ellos se reúnen en una casita para cantar, ¿sabes cómo cantan?
Vamos a cantar el himno número 185. Hay un mundo feliz más allá. ¿Listo? Canten conmigo. Todos cantan, no se escucha nada. Pero todos escuchan en su mente, están cantando. Ustedes me escucharon cantar, ¿no? Hay un mundo feliz más allá, ¿no? ¿Vieron mi boca? Todos se miran las bocas y todos están cantando así con ánimo, pero ninguna bulla sale. ¿Por qué? Porque si no los vecinos se informan y se van a la cárcel. Pero este ángel no es así. Este ángel dice de voz alta. ¿Y qué dice? Diciendo en voz alta, en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué mensaje más solemne? Y está respaldado por capítulo 18, porque dice aquí, versículo 4 de capítulo 18, porque este ángel desciende y alumbra toda la tierra con su gloria. Y versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ese es el último mensaje que el mundo recibirá de Dios. Como el día que Noé que se paró frente al arca. Hermanos, entren al arca, por favor. Por favor, entren al arca. 120 años he predicado, dijo Noé. 120 años. Y ustedes nadie ha entrado. Ni siquiera mis suegros, consuegros. Ni siquiera los hermanos y las hermanas, mis familiares de las hijas o de mis nueras. No han entrado nadie, ni las hermanas, nadie. Por favor, alguien venga. Y le miraban y nadie se movió. Se retiró. Dios se encargó de traer los animales y la gente miraban. Terminó eso y un ángel cierra la puerta. Ahora me pregunto, ¿cuán lindo hubiese sido escuchar la voz de Noé después que la puerta se cerró? Pero nadie escuchó la voz otra vez. Se burlaron unos días más, pero cuando llegó la lluvia, ¿cómo rogaban entrar al arca? Es triste cuando se rechaza una verdad. Pero hermanos, ustedes saben que cuando nosotros predicamos este mensaje, si no la recibimos, se nos cierra la puerta a nosotros. Y otros que nunca han escuchado van a tener abierta la puerta. Ese es tan solemne. Nosotros tenemos varias cosas por las cuales debemos percatarnos, pero quiero leerles una carta muy interesante. Aquí tengo una carta que lo traduje por primera vez hoy día. Es una carta que existía en inglés hasta ahora. Esto es un testimonio de un hermano Johnson que él anotó el testimonio de un íntimo amigo de la hermana White. Quizás lo han leído en inglés, no sé, pero este se llama Un comentario de la hermana White, escrito por el hermano Elmer Johnson. Quiero leérsela la carta. El hermano Will Ross, ya muerto, fue un amigo personal mío por unos 40 años. Muchas veces durante nuestro compañerismo en la iglesia hablábamos los sábados por la tarde sobre sus conversaciones con la señora Elena G. de White. En 1908, mientras él vivía en Loma Linda, no muy lejos de la hermana White, él la acompañaba en sus caminatas, conversando sobre el mensaje y los eventos futuros. Durante una de esas caminatas, mientras estuvieron esperando en una estación de trenes, acompañado por la hermana McInterfer, el pastor D.R. Robinson, que era el esposo de la nieta de la hermana White, la hermana White les relató a los tres de ellos sobre la tormenta de persecución que vendría sobre los adventistas del séptimo día. El hermano Will Ross me lo dijo así, y aquí empieza su testimonio. El hermano Ross le dijo: la hermana White nos contó a los tres mientras estuvimos allí sobre la plataforma de la estación que vendría una terrible tormenta de persecución como un viento fuerte que tumbaría cada objeto parado en su camino. No quedó ni siquiera un solo adventista del séptimo día a la vista. Ellos
como los discípulos, todos abandonaron a Cristo y huyeron. Todos aquellos que habían buscado una responsabilidad nunca más fueron vistos otra vez. O sea, los que estaban o alguna vez buscaron subirse la escalera de responsabilidad en la iglesia adventista, los que estaban buscando subir en autoridad, buscándose responsabilidades de peso, desaparecieron para siempre. Nunca más aparecieron. Seguimos. Da un poquito de temor, ¿no? O sea, no solo como empleados tenemos que ser buscando posiciones en la iglesia también. Tenemos que ser humildes y dejar que Dios nos ponga, pero no buscarlos. No buscarlos. Ya. Después de la tormenta hubo una calma. Entonces los adventistas se levantaron como un gran redil de ovejas, pero no hubo ningún pastor. Ay, 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 yo digo, David, pobrecito. O sea, llegó la tormenta y tumbó todo. Todos los adventistas se escondieron. Pero después, cuando hubo una calma, empezaron oye, ahí hay uno, ahí hay otro, tú estás aquí todavía. Pero no aparecieron todos. Dice la hermana White que no apareció ningún pastor. Yo me miro a mí como pastor y digo, Señor, por favor, me humillo ante ti. Yo no quiero desaparecer para siempre. Yo quiero serte fiel. Pero aparentemente todos vamos a huir, porque nos va a agarrar de sorpresa. Y cuando llegue ese viento, todos vamos a desaparecer, pero cuando llegue la calma, vamos a sacar la cabeza y mirar. A ver qué seguían después. Dice, ellos todos esperaron en oración ferviente pidiendo ayuda y sabiduría, y el Señor les contestó ayudándoles a elegir líderes entre ellos de los que nunca se habían buscado una responsabilidad en el pasado. Ellos oraron fervientemente por el Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre ellos, preparándoles plenamente para el servicio. Fue entonces que ellos salieron mostrándose como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como un ejército en orden de batalla, para llevar el mensaje al mundo. Yo quedé asombrado y pregunté habla todavía el hermano Ross, yo quedé asombrado y pregunté si lo que había dicho la hermana White era solo para Loma Linda, porque estábamos con la cara mirando en esa dirección. Pero la hermana White me contestó diciendo que tendría una aplicación a la iglesia mundial. O sea, la tormenta va a agarrar a toda la iglesia mundial. Su respuesta me asombró tanto que ya yo no hice más preguntas, dice el hermano Will Ross. El hermano que escribe dijo, en el año 1943, cuando el pastor D.R. Robinson estuvo visitando la iglesia en Colorado, yo estuve acompañándolo en la plataforma, y ese sábado el pastor Robinson visitó la iglesia de Boulder, tenía con él la Biblia grande que fue levantada por la hermana White con su mano y las hojas las volteaba durante una de sus visiones. Al terminar el culto, el hermano Ross, quien contó el testimonio, habló con el pastor Robinson sobre la vez que ellos estuvieron con la hermana McInterfer y la hermana White sobre la plataforma en la estación de trenes, hablando de la persecución que vendría sobre la iglesia. El pastor Robinson respondió, sí, hermano Ross, me recuerdo perfectamente. El autor dice, así que yo documenté esta respuesta el 16 de enero de 1946, no deseando olvidar esta importante narración que me contó mi hermano Ross. Con frecuencia yo con él lo discutía en los años siguientes y la explicación de él nunca lo cambió. Ahora, ¿por qué lo menciono eso? Número uno, porque la tempestad de persecución que vendrá va a venir repentinamente y nos va a agarrar todo de sorpresa. No estamos ninguno listos, ni yo. De repente, repentinamente, un viento como pasó el tornado que vino el año pasado. Yo estaba en Bolivia, llamé acá y me dijeron, ya viene una tormenta, pero de repente, pum, me dijeron, ya cayó un árbol sobre tu casa. Ya cayó otro árbol sobre la otra casa. Ya nos sacaron parte del techo acá. Pero eso no es nada. A tu tío se quedó sin casa. Él estaba en su casa en Appleton y le dijeron, lo llamaron, tienes que salir de ahí, viene el tornado. Él abre la puerta y ¡pum! Una explosión. Y cuando se levanta, ya no hay casa. Desapareció completamente. Pero él se quedó vivo, gracias a Dios. Pero muchos perdieron sus casas.
Nosotros solamente tuvimos 2 casitas que le cayó un árbol encima y gracias a Dios los seguros ayudaron a pagarlo. Donde yo vivo, cayó uno y acá a la otra casa, pero ya están reparadas. Lo importante es saber que va a llegar una tormenta y nosotros como pueblo de Dios vamos a tener que pasar una cierta sorpresa y angustia. Pero eso vale, no sé cómo se llama cuando se pela, allá en Bolivia tienen su pelador de arroz y lo pelan y las mujeres ahí están, doble cilindro, 2 mujeres, y después lo levantan y lo soplan así y el viento se lleva, nosotros le decimos la chala, no sé cómo dicen acá, la cáscara, ¿no? Lo levantan así y el viento sopla y toda la cáscara se sale y queda el arroz pelado. El viento no es para destruir la iglesia, el viento viene como para limpiar la cáscara. Pero si nosotros no tenemos raíces, si no conocemos de dónde venimos, si no conocemos a dónde vamos y no conocemos quiénes somos, nos vamos a salir, hermanos. Tenemos que conocer nuestras raíces y hoy en día la iglesia está bajo ataque frontal. Ataque frontal. Quiero contarle de 2 cosas, así ya para finalizar. Número 1, la iglesia está siendo atacada con espiritismo. Nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, por donde quiera que él vaya, él predica, amonesta, ruega que no permitamos que entre lo que se llama formación espiritual en la iglesia. Un tipo de oración contemplativa le llaman, donde uno tiene que meditar, limpiar la mente de toda influencia y permitir que otras influencias entren. Ese tipo de oración, ese tipo de meditación, ese es del Oriente, es espiritismo. Y el pastor Ted Wilson, en las reuniones de ASI, recién hace unas semanas atrás, hicieron una mesa redonda con administradores de la Asociación General, están amonestando a los hermanos que por favor no se metan con eso, pero eso está metido por todas las divisiones. Y tristemente, no hay institución educativa adventista que tenga acreditación que no tiene que enseñar ese curso. No hay universidad adventista que no enseña formación espiritual. Es requerido si vas a tener acreditación. Entonces nuestros jóvenes en el seminario, nuestros jóvenes en teología son acosados con estas ideas. Entonces esos libros se imprimen. Hay un libro que se llama ¿cómo es ese libro? La Omega Apostasy, la apostasía de Omega. Está todavía solamente en inglés, pero hemos pedido que se traduzca al español, pero lo pueden comprar en la biblioteca adventista ABC acá. Esto fue pedido por el pastor Ted Wilson que se escriba un pastor adventista que antes era espiritista. Él cuenta que todas esas cosas que están enseñando ahora, eso era espiritismo para él antes. Entonces él lo reconoce. Nosotros que nunca fuimos espiritistas, se nos agarra sorpresa y no sabemos, pero es tan sutil que parece el bien mezclado con el mal. La comida la alimentación sana mezclada con un poquito de veneno, ¿qué pasa? Es más venenosa porque engaña. Entonces yo agradezco a Dios por el pastor Ted Wilson que nos está amonestando que no tocar formación espiritual, pero están en todas las divisiones donde he viajado, se encuentra empujadísimo de todas partes, están en las iglesias, están con los miembros, pero eso es espiritismo y eso es un ataque frontal del enemigo. Tenemos que tener las defensas levantadas. Desde adentro viene ahora. De años anteriores se ha plantado esas ideas, vienen directamente las ideas del Oriente, vienen de pastores evangélicos, vienen directamente de los jesuitas que fueron formados por Loyola y él los enseñaba. Y los masones también. Entonces, ya no estamos hablando de que alguien está diciendo, hay sospecha. No, el mismo presidente de la Asociación General nos está pidiendo, por favor, no tocar esas cosas y proteger nuestras iglesias de esas enseñanzas que ya han penetrado por todos lados. Eso hay que tener al tanto, hay que conocer lo que creemos, hermanos, y por eso estoy predicando sobre los pilares. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es simplemente ser otra iglesia. Nuestra misión no es flotar con una experiencia bonita como cristianos. Nuestra misión
es ser fuerzas especiales, conocer lo que creemos, preparar al mundo para la venida de Cristo. Todo lo demás no debe ocupar nuestra atención. ¿Están entendiendo? Muy, muy importante. Ahora, si no quieren ser adventistas, bueno, ahí está el mundo cristiano, pueden irse. Pero si quieren ser adventistas y formar parte de ese pueblo que se prepara, o que es preparado por Dios, que se entrega al Señor y es preparado y que prepara al mundo, es un hermoso privilegio ser embajador del Señor. Aquí tengo unos mensajitos. El segundo peligro. Quizás no se dieron cuenta o quizás ya saben, pero hace unas pocas semanas atrás, una unión en esta división norteamericana tuvo reunión, congreso, y ha votado que no tienen que aceptar las enseñanzas del Congreso de la Asociación General como fue votado por el Congreso Mundial. Van a formar sus propias creencias de acuerdo con ordenación de mujeres y otras, y el pastor Ted Wilson se paró y le dijo: hermanos, no lo hagan por favor, va a crear una división y otras uniones van a hacerlo, va a romper la unidad que tenemos en la iglesia. Somos una iglesia mundial y cuando nos reunimos en Congreso Mundial, esos votos son para todos. Y la unión se reunió y han rechazado la recomendación del presidente, tomaron un voto al contrario de todo lo que creemos, lo que se ha votado por lo menos, y entonces ahora otras uniones están siguiendo su paso también. ¿Qué significa eso? Significa que la estructura mundial de la iglesia adventista ya se está rompiendo. Cuando empieza a caer un edificio, rápidamente aparecen otras roturas. A veces no se ve nada, pero una vez aparece acá, aparece otro allá, aparece otro. ¿Cuánto tiempo falta? Estamos a las vísperas, hermanos. No se duerman. No es momento de dormir. Hay que vigilar, hay que estar despierto y hay que trabajar. Tengo 6 recomendaciones. Número 1, no nos olvidemos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos que saber. Memoricen los 3 ángeles, los mensajes de los 3 ángeles. Memoricen los 10 mandamientos. Memoricen Salmo 91, Salmo 46. Tenemos que conocer nuestra Biblia. No podemos simplemente ser adventista porque me bauticé. Si yo no conozco de dónde vine y quién soy, no soy adventista. Perdona, es tan sencillo como eso. Puedo tener todo en orden, pero yo no soy. Cuando venga el viento, soy cáscara. Las cizañas. Número 2, trabajemos por la eternidad. Tenemos un momento pequeño, un corto tiempo para trabajar de oportunidad. ¿Por qué no ha caído todavía este país económicamente? ¿Por qué no ha caído Europa? ¿Por qué no hemos perdido nuestras libertades? Aunque legalmente ya las hemos perdido, pero por lo menos tenemos un poco de paz todavía. ¿Por qué? Porque los ángeles están deteniendo los vientos todavía. Aprovechemos, entreguemos, pongamos todo en el altar, nos entregamos al Señor. Él nos va a preparar, Él va a proveer por nosotros y Él nos va a proteger. Pero trabajemos, no durmamos. Número 3, no nos distraigamos por asuntos menores. Enfoquemos en la parte principal. Asuntos menores. Peleamos por esto, discutimos por esto, política en la iglesia, este asunto acá, esta otra cosa. Mientras tanto se mueren la gente alrededor, se están ahogándose en Cristo y nosotros discutiendo cosas menores. No nos distraigamos. Tenemos una misión. Nuestra misión es de preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Aprendámosla y enseñémosla. Ese es número 3. Doctrinas que creemos deben ser claramente enseñadas por la Biblia. No nos distraigamos por cositas por aquí y por allá. Enfoquemos en las cosas, las verdades que conocemos que son bíblicas y enseñémoslas a otros. Número 4, el espíritu de profecía. Ustedes saben que el don más precioso que tiene la iglesia adventista es el espíritu de profecía. ¿Y sabes por qué Dios lo dio? Porque Dios sabía que Satanás iba a ser tan astuto y tan cruel que aun si fuese posible, Mateo 24, si fuese posible, aún los elegidos serían decepcionados, engañados. Entonces, Dios en su misericordia nos dio una continuación de su espíritu de profecía que siempre ha dado a todos sus apóstoles. Una enseñanza especial, cómo reconocer los peligros, cómo prepararnos, cómo preparar nuestro cuerpo saludablemente para poder ser fuerzas especiales, para poder
aguantar cuando otros no aguantan, para poder sobrevivir cuando otros no sobreviven. Eso es la razón por qué tenemos el espíritu de profecía. Es nuestra defensa, nuestro armamento para este tiempo. Entonces, las doctrinas vienen claramente fundadas en la palabra de Dios, pero la guerra y la preparación para esa guerra, tenemos aquí mucha información, inteligencia militar. Entendamos a nuestro enemigo, comprendamos. Mira lo que dice acá en Eventos de los Últimos Días. Dice en página 181, dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, ¿perdón? ¿Me escucharon bien? Los adventistas que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Evidentemente va a haber adventistas que van a marchar bajo la bandera de Satanás. ¿Qué pasa con ellos? Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Una cosa es cierta, los que abandonan su confianza en estos libros tomarán su lugar bajo la bandera de Satanás. ¿Cuántos adventistas no han dejado atrás estos libros? Un pastor adventista hace no mucho, aquí en esta zona, ha comentado que por 2 años él nunca va a abrir uno de estos libros. Él ha tomado un juramento con Dios, ya no leer más esto, por lo menos por 2 años. Entonces, ¿qué defensa tiene ese pastor? No tiene. Cualquier engaño que venga a Satanás, él no tiene cómo defenderse porque él no va a entender a su enemigo, porque no lee. Tenemos que leer. Así que mi recomendación número 4 es, por favor, además de memorizar y leer la palabra de Dios, prepárense con la inteligencia militar que nuestro Padre Celestial nos ha dado plenamente para poder entender al enemigo y defendernos. Eso es cuarta recomendación. Número 5, esperar y no sorprendernos por cualquier ataque que venga del enemigo contra el pueblo de Dios, de adentro y de afuera. O sea, ¿has escuchado? Mira lo que han hecho ahí, mira lo que está pasando allá. No, hermanos, es normal, estamos viviendo en la última generación. No nos sorprendamos. Es normal que el diablo, ya llegando a la culminación, a la cúpula de todo su ataque, empiece a atacar de adentro y de adentro y de afuera. Eso es normal. No nos sorprendamos, estamos en una guerra final. Entonces, de adentro están llegando casi todos los ataques ahora, pero muy pronto va a venir de afuera. Ahorita el enemigo está de afuera mirando cómo los adventistas se matan los unos a los otros. No peleemos. Sin embargo, reconozcamos que estamos bajo ataque y no nos sorprendamos. Una cosa más que dice en el capítulo acá muy interesante, sobre el zarandeo, dice, habrá a la misma vez unidad y división en la iglesia. O sea, los que están estudiando van a ir uniéndose, ¿no? Van a orar juntos, van a reunirse en oración. Señor, por favor, enséñanos, por favor. Mientras al otro lado va a haber división. Los que no quieren orar y los que no quieren estudiar van a irse separando poco a poco, emocionalmente, quizás criticando a los demás, diciendo, ¿por qué son radicales? ¿Por qué quieren entregarse tanto? ¿Por qué ponen todo en el altar? Imagínense, podrían haber trabajado, pero no, vendieron su casa, vendieron su carro y se fueron a trabajar para Dios. ¿Qué locura es eso? No comprenden. Pero los otros van a estar más y más uniéndose, así que va a haber unidad y va a haber, ¿qué más? División a la misma vez. Entonces no nos sorprendamos. Y número 6, ustedes saben, los que juegan fútbol y muchos jugamos fútbol, que la mejor defensa es jugar ofensa. Muchos se ponen a defender para que no entre el gol, no entre el gol, no entre el gol, así, y nunca meten goles. Siempre están allá defendiendo su arco. La mejor manera es meter goles. Si tú mantienes la pelota al otro lado, nunca llega la pelota a tu arco. Así que la mejor defensa es jugar ofensa. Entonces, organicémonos en obra misionera. Metámosle goles al diablo. Vayamos a meter goles, trabajemos, armemos planes, salgamos con los vecinos, vayamos a otros países, hagamos todo lo que hay que hacer, distribuyamos literatura, los DVD, los CD, hagamos copias, invertamos nuestro tiempo, nuestros recursos en hacer obra misionera. Eso se llama la ofensa, meter goles al enemigo. Y cuando estamos metiendo goles al enemigo, nuestro arco queda bien protegido. No nos va a meter goles el enemigo. Pero si estamos durmiendo, los goles entran, ¿no?
Entonces, hermanos, esos son mis recomendaciones. Ahora, esta noche hemos grabado esto porque queremos que esto dé vuelta al mundo, este mensaje, que la iglesia adventista se ponga a trabajar, que sepa que estamos en un momento de ataque, no nos sorprendamos por lo que vamos a escuchar. Todavía no hemos visto lo peor. Va a haber peores cosas, pero no nos vamos a sorprender. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos aún a las puertas. Cristo viene pronto y podemos esperar todo tipo de cosas, pero nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos, de unirnos en unidad, ofrendando todo, poniendo todo en el altar y pidiendo que el Espíritu Santo nos prepare para estar bien cementados. Cuando llegue ese viento, esa tormenta, quizás vamos a doblar la cabeza, pero que no nos movamos de nuestro lugar, que sigamos. Les quiero invitar que me acompañen de rodilla. Vamos a clausurar en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, realmente te damos gracias esta noche porque tú nos has hecho entender, Señor, que vivimos en estos días tan solemnes, días en los cuales los ángeles están todavía manteniendo los vientos para que tengamos oportunidades, no solo para prepararnos, pero también para preparar a otros. Ayúdanos, Señor, a no perder ninguna oportunidad. Ponemos todo en el altar, Señor. Primero pedimos perdón de pecado. Hemos pecado contra ti. Hemos dormido demasiado tiempo. Señor, no queremos seguir durmiendo. Queremos estar con los ojos abiertos. Queremos velar lo que en Marcos 13, los últimos 2 versículos, tú dijiste, lo que digo a uno le digo a todos, velad. Señor, ayúdanos a velar, no estar durmiendo. Pero Señor, esta noche no solo pedimos perdón de pecado por mí, Señor, por cada uno, por nuestra iglesia. Pedimos también, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo, llena nuestras mentes con cosas puras, eliminando toda influencia mundanal. Todas las películas, la música, la ropa, la comida, las influencias del mundo, Señor, elimínalos. Purifícanos, tú que estás como sumo sacerdote, cumpliendo esa función. Nos sometemos a tu dirección. Nos sometemos a tu disciplina como nuestro gran entrenador. Prepáranos, purifícanos, úngenos, te pedimos, Señor, y a nuestros hijos, seres queridos, familiares, nuestras familias, a nuestros pastores, nuestros ancianos y diaconisas y diáconos, y de forma muy especial al pastor Ted Wilson, Señor, que lidera esta iglesia para que él no pierda el sonido de la trompeta, pero que lo siga sonando. Y nosotros, Señor, nos vamos a unir con él en predicar y pregonar este mensaje por todo el mundo. Protégenos del enemigo de las tentaciones y danos éxito en meter muchos goles en la salvación de almas, Señor. Lo pedimos, te lo agradecemos con toda confianza en el precioso nombre de Jesús. Amén.